el año, importante preocupación en la OEA. En ese momento se ha planteado un serio problema entre Venezuela y la Guyana, una disputa por diferendo territorial, y es que han entrado dos buques contratados por ExxonMobil y que están removiendo las tensiones históricas. Dos buques de exploración sísmica contratados por la transnacional de los Estados Unidos ExxonMobil fueron divisados por la Armada de Venezuela en una zona atlántica del norte del delta del Orinoco. La reacción de Caracas fue inmediata. El gobierno venezolano denunció mediante un comunicado la incursión como una flagrante violación a su soberanía y procedió a aplicar los protocolos internacionales correspondientes a este tipo de hechos, según se lee un documento oficial emitido por Venezuela. Cuando los oficiales de la Armada venezolana solicitaron explicaciones, los capitanes de los buques, propiedad de la petrolera noruega Petroleum Geoservices, dijeron que disponían de un permiso del gobierno de la República Cooperativa de Guyana, indica el comunicado de la Cancillería venezolana. Este incidente ocurre al cierre del 2018, un año marcado por el asedio y bloqueo internacional a Venezuela, en medio de tensiones diplomáticas con Colombia, con la amenaza de algunos gobiernos de desconocer el nuevo periodo constitucional de Maduro que se inicia el próximo 10 de enero. Además, el pasado 22 de diciembre, el mismo día del avistamiento de los buques, el Parlamento de Guyana aprobó con 33 votos y 32 en contra una moción de censura contra el presidente David Granger, por lo que su gobierno deberá abandonar el poder y convocar elecciones en un lapso de 90 días. La decisión parlamentaria se produce en Guyana a su regreso de Cuba. ¿Qué es lo que ha dado de respuesta a Guyana? Tras el comunicado de Venezuela, el gobierno de Guyana no tardó en responder. Georgetown señaló a Caracas de violar su soberanía e integridad territorial. Las autoridades acusaron a Venezuela de ser una amenaza para el desarrollo de Guyana. También indicaron que están en proceso de informar a los gobiernos de la región sobre lo ocurrido, lo cual incluye la redacción de una comunicación formal que será enviada a Caracas. No obstante, los buques salieron de la zona de la fachada atlántica que reclama a Venezuela como suya, según confirmó la propia compañía naviera al diario Guyana Chronicle. El canciller de Guyana, Carl Greenwich, informó que por ahora no sabe si los barcos regresarán al área donde fueron expulsados. Primero intentaremos explorar y agotar los canales diplomáticos. Mientras tanto, Estados Unidos no dice esta boca es mía. El portavoz adjunto del Departamento de Estado de Estados Unidos, Robert Palladino, exhortó a Venezuela a respetar el derecho internacional y la soberanía de sus vecinos, al tiempo que agregó que Guyana tiene el derecho soberano de explorar y explotar los recursos en su zona económica exclusiva. Por medio de un nuevo comunicado, Caracas tildó a las declaraciones de Estados Unidos de impertinentes e injerencistas, y de nuevo aclaró que los buques se encontraban en la proyección del delta del Orinoco, no perteneciente a Venezuela, y que jamás estuvieron en una zona económica. El CARICOM ha dado como respuesta, la Comunidad del Caribe,
que es como se llama el CARICOM, vio con grave preocupación la interceptación por parte de la Armada venezolana de los buques en un área que considera como zona económica exclusiva de la República de Guyana. Caracas, en otro comunicado, lamentó la posición del CARICOM y alegó que el organismo dispone de argumentos absolutamente inexactos como resultado de obtener una sola versión de los hechos. Bueno, frente a esto, hay que decir que no es extraño pues que en este momento haya una cantidad de aviones rusos en Venezuela y en este país, la Guayana, o Guyana, como quieran decirle, es un país pequeñito, débil, sin mucho potencial y que está tratando de mejorar su economía, intentando explotar grandes yacimientos que hay frente a sus costas que coinciden con los yacimientos que tiene Venezuela. Digo que coinciden en el mismo sentido de que Guyana, que es vecino a Venezuela, pues también tiene petróleo y quiere explotarlo. Bueno, a propósito de barcos, estoy viendo que la portada de nuestro sistema de pantallas y proyecciones hay un barco y me ha entrado así unas ganas tremendas de tomar un crucero y poderme ir, pero como uno está chihuahua no puede hacerlo, pero sin embargo podemos comentar algunos secretos que los cruceros no quieren que sepas, las cosas de la interioridad de los barcos. Vamos a ver este video para por lo menos ver un barco en video. Bueno, es hora de zarpar. Salir al mar para comprobar estos 13 secretos que los cruceros no quieren que sepas. Cuando vas en un crucero por primera vez, la vida en el barco puede parecer muy misteriosa. ¿Cómo funciona esta enorme máquina de manera tan eficiente? Pero cuanta más experiencia ganas, mejor entiendes que hay cosas que los miembros de la tripulación no te dicen. Y solo te enteras de las delicias fuera del menú o de las buenas ofertas en compras a bordo si tienes mucha suerte. Bien, no necesitas aprender estas cosas de la manera difícil, no. Este video te abrirá los ojos a 13 secretos que las tripulaciones de cruceros no quieren que sepas. Pero antes de darlos a conocer, recuerda presionar este brillante botón rojo de suscripción. Sí, justo ahí. Esta es la puerta que te llevará al lado genial de la vida con todos nuestros videos geniales e información útil. Para estar al tanto de las actualizaciones diarias, recuerda activar todo las esto también lo tienes en la plataforma de Miraflores TV Digital. Cuenta regresiva desde el número 13. Debes saber que no hay cruceros con todo incluido. Los principiantes a menudo creen que, habiendo pagado un crucero, disfrutarán de todas las delicias de un viaje con todo incluido. Pero no. Anota esta lista de cosas que no suelen estar incluidas en el costo de un crucero para evitar una sensación de horror cuando veas tu factura al final. La mayoría de los restaurantes de especialidades son gratuitos, como los buffets y los comedores principales. Al mismo tiempo, algunos de ellos requerirán que pagues de $10 a $30 por persona. Si no estás dispuesto a pagar más, evita los spas y salones, a menos que hayas escogido un crucero de lujo. Tales servicios no son baratos. Presta atención porque las excursiones que se ofrecen a bordo a menudo no son gratuitas. Puedes utilizar todas las instalaciones de fitness que quieras, desde pesas hasta bicicletas de ejercicio, muros de escalada y canchas de tenis. Pero para las clases como yoga, baile o pilates, probablemente tendrás que pagar unos $10. Además, tendrás que dejar propina para el personal. Y eso cuesta casi $10 al día por pasajero. Los cócteles alcohólicos, refrescos y algunas otras bebidas, por ejemplo, café en la cafetería, también pueden tener un precio.
Antes de ordenar algo, asegúrate de conocer el costo. En general, los cruceros más caros tienen más opciones incluidas. Es por eso que a menudo resulta que pagas más por un viaje en el que en realidad puedes ahorrar dinero. Número 12. Todos los cruceros tienen una cárcel a bordo. Sí, piénsalo. Los cruceros a veces pasan horas e incluso días en alta mar. ¿Qué pasa si alguien comete un crimen a bordo? Por cierto, sucede con mucha más frecuencia de lo que se piensa con todos esos cócteles exóticos en el bar. Por eso, cada crucero tiene su propia cárcel llamada el Bergantín. Esta prisión típicamente consiste en varias habitaciones pequeñas con solo una cama como mueble. Por lo general, se encuentra en la parte delantera de la nave. Los infractores permanecen allí bajo llave hasta que son transferidos a las autoridades portuarias al final del viaje o en el puerto más cercano. Así que, pórtate bien. Número 11. Todos los cruceros también tienen una morgue a bordo. No es parte del recorrido. Más de 22 millones de personas viajan en cruceros cada año. Muchas de ellas son personas mayores que disfrutan de sus días de la manera más relajada posible. Tristemente, los casos de personas que fallecen en cruceros no son tan raros. De hecho, unas 200 personas fallecen durante algún crucero cada año. Por eso es muy importante no alardear ante tus amigos. Me muero por ir en un crucero. No tentemos al destino, ¿de acuerdo? Es por eso que parece lógico que cada barco tenga su propia morgue. Cuando alguien muere, la tripulación del barco no informará a otros pasajeros sobre la tragedia, para no estropear su viaje. Durante el resto del viaje, el cuerpo se queda en la morgue que se encuentra en el área de personal del barco. Los pasajeros tienen prohibido ingresar a esta zona. Número 10. Hay códigos secretos. Seguramente estarás de acuerdo en que la tripulación debe evitar el pánico masivo en una situación de emergencia. Tienen una solución a este problema: códigos secretos. Si escuchas un anuncio de Operación Estrella Brillante o Alfa Alfa Alfa, existe una emergencia médica a bordo. Y Operación Estrella Brillante significa que un pasajero murió. Se convirtió en una estrella, ¿entiendes? El código IBCHICA-P no tiene una connotación tan trágica. Puedes descifrarlo como un incidente de vómito público. Señor Mob, al igual que Oscar, informa a la tripulación que hay una persona por la borda. Código rojo significa un brote de enfermedad. Nunca quieres escuchar Charlie, 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 lo que significa que hay una amenaza para la seguridad, o Bravo, 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 que da aviso de un incendio. Ah, y pizza, pizza, pizza significa que la tripulación va a comer pizza. Nah, es broma. Número 9. Hazte amigo de la tripulación. Puedes obtener ventajas increíbles. Además de dormir poco y trabajar mucho, los miembros de la tripulación también pueden disfrutar de algunos beneficios de su profesión, como fiestas y alcohol barato. Esto significa cócteles de $1 en los bares que atienden exclusivamente a la tripulación. Si consigues hacerte amigo de algunos miembros del personal, podrás realizar un viaje mucho más exuberante. Pero en realidad tendrás una tarea difícil entre manos. Los miembros de la tripulación que son reprendidos por fraternizar con pasajeros son despedidos y abandonados en el puerto más cercano. Número 8. Hay una alberca secreta disponible para unos pocos elegidos. Y si bien hay una pequeña posibilidad de que puedas ser invitado a una fiesta solo para tripulantes, hay otra ventaja increíble para aquellos que trabajan en el barco. Eso sería una bañera de hidromasaje, a veces acompañada de una piscina, que está situada en la parte delantera del barco en el área exclusiva para el personal. Puedes pasar durante horas buscando una tumbona de cortesía mientras los miembros de la tripulación pueden relajarse en una bañera de hidromasaje privada. ¿No esa es una buena recompensa para su arduo trabajo? Número 7. Pregunta por las áreas solo para adultos. Hay un secreto que puede ayudarte si tienes problemas con hordas de personas cerca de la piscina comunitaria. Si eres mayor de 18 años, busca las piscinas y áreas públicas solo para adultos. La mayoría de los pasajeros no saben que existe tal opción. Si se enteran, no pueden ir allí con sus hijos. Es por eso que las zonas solo para adultos son mucho más tranquilas y relajantes que el resto de la nave. Si no localizas tal área, pregúntale a un miembro del equipo. Algunas veces estas piscinas están situadas en áreas apartadas o bajo techo. Número 6.
La tripulación tiene entrenamiento antipiratas. Los piratas existen hoy en día y de vez en cuando incluso intentan atacar cruceros. Se han registrado 6 casos de este tipo, pero solo uno de ellos fue exitoso. Afortunadamente, el barco no tenía pasajeros a bordo en ese momento. La tripulación finalmente regresó a casa y el barco fue recuperado después de que los propietarios pagaran un rescate. El área en la que el riesgo de ataques piratas es más alto se encuentra en el Golfo de Omán, cerca de Kenia, Somalia, Yemen y Omán. Sí, quizá me quede en el Caribe por un crucero. No hay piratas en el Caribe, ¿verdad? Número 5. Cuanto más grande es el barco, mayor es el riesgo de incendio. Entre 1999 y 2011, 79 incendios ocurrieron en cruceros. Además, desde 2006, el número de incendios por año se ha duplicado. Pero sinceramente no es de extrañarse. Oasis of the Seas, uno de los cruceros más grandes del planeta, tiene tanto cableado eléctrico que podría extenderse por toda América de costa a costa. Y, debido a la proximidad de todas estas cosas eléctricas al agua, puedes comprender el peligro potencial. Número 4. Las personas aumentan de peso en los cruceros. ¿De verdad? Se llevaron a cabo una serie de encuestas en línea sobre los cruceros. Según los resultados, la gente sube entre 2 y 4 kilos en un crucero de una semana. Definitivamente depende de qué tanto se ejercitan durante el trayecto y el número de cócteles con alcohol que beban al día. Sin mencionar todos los viajes a la fila del buffet. Número 3. Tu crucero te dejará fácilmente. Si regresas demasiado tarde de una excursión en tierra, es posible que no encuentres tu barco en puerto. ¡Ay, Dios! Este es especialmente el caso si decides ahorrar dinero comprando una excursión cuando bajas a la costa. Nadie en el barco tiene ninguna obligación de esperar porque los cruceros deben cumplir con un horario muy estricto. Para mayor seguridad, siempre lleva contigo una fotocopia de tu pasaporte y otros documentos, algo de efectivo y tarjetas de crédito, y lleva tu reloj. Número 2. Los brotes de enfermedades no son tan raros en los cruceros. Lo que más aterroriza a cualquier tripulación de un crucero es el norovirus. El problema es que todos en el barco viven en lugares cerrados y comparten áreas de comedor. La rotación de pasajeros es rápida, lo que también contribuye al problema. Incluso si solo una persona infectada sube a bordo, puede provocar un brote gastrointestinal desastroso. Diarrea, vómitos, calambres abdominales. ¿Ya captaste la idea? Los tripulantes experimentados juran que no es así como quieres pasar tus vacaciones. Número 1. La gente desaparece de los cruceros. Pocas personas saben que los cruceros son famosos por la cantidad de gente que desaparece sin dejar rastro cada año. De acuerdo con las estadísticas de la Asociación de Víctimas de Cruceros, ¿cómo es que hay tal grupo? 165 personas desaparecieron entre 1995 y 2011. Algunas fuentes afirman que este número podría ser de hasta 200 personas. Nadie sabe si la gente cayó al mar, se suicidó, fue asesinada o secuestrada. Oscar. Ahora presiona el botón me gusta si al menos uno de estos secretos logró sorprenderte. Muy bien, vamos a dejar este viaje imaginario que hemos hecho en un crucero. Efectivamente hemos hecho a lo largo de nuestra vida y es algo realmente maravilloso, y todo lo que se ha dicho en este video y las recomendaciones, efectivamente algunas cosas no las sabía, por ejemplo los códigos S, Oscar. Vámonos a nuestra realidad, a nuestro mundo. Ayer el presidente de la República asistió a la inauguración de un maravilloso puente y se le vio una cara de aburrimiento mientras el gobernador hablaba de un personaje, Guren, durante 45 minutos, y el presidente se le veía que estaba a punto de caerse de sueño. Y otro tanto pasaba con quienes transmitían esto, que era el canal del Estado, que no esperaron que esta importante inauguración se convirtiera
en una especie de siesta de pie de tantísima gente por la falta de tino de quien decía un eterno discurso. En medio de todo esto, hay que considerar que en otro momento el presidente ha dicho lo que queríamos oír, que queremos un país justo, equitativo y sostenible para los peruanos. Veamos esto de Canal N. Nuestro ministro de Agricultura, para el gobierno es un motivo de satisfacción llegar a la promulgación de esta ley que fortalece el Banco Agropecuario Agrobanco y establece facilidades para el pago también de las deudas de sus prestatarios. Y es que queremos nosotros como gobierno lograr tener un país justo, un país equitativo, un país sostenible. Y para ello debemos pensar en la agricultura. Hoy logramos, tras un trabajo de más de 7 meses, logramos una herramienta que nuevamente vuelve a convertirse en una esperanza para impulsar el desarrollo agropecuario en el país. Pero esta vez, bajo un formato de seguridad que le va a permitir a este agrobanco orientar sus recursos básicamente a aquel sector productor que estaba limitado a obtener créditos que le sean competitivos para poder desarrollar su actividad económica. Con esta ley logramos que el agrobanco se oriente exclusivamente al pequeño productor agropecuario, en la forma individual y en todas sus formas también organizativas que tenga, asociación, cooperativas, federaciones y las que fueran. Bueno, vamos a hablar de otro tema sobre las predicciones que podrían haber o que hay sobre la economía para el 2019. Algunos dicen que será 2019 un año tranquilo para el Perú. Eso lo han dicho la mayoría. No estamos hablando de videntes o de charlatanes, sino de especialistas en economía. Pero otros tienen predicciones bastante malas para lo que podría pasar con los mercados mundiales. Ellos dicen que lo peor está por llegar. Expertos predicen el hundimiento aún mayor de los mercados en 2019. Todavía estamos en la primera mitad del mercado bajista global de valores. Así lo dijo un conocido estratega sobre temas económicos, Mark Yoley. Lo peor está por llegar. El hundimiento de los mercados de valores en el territorio bajista, caracterizado por una caída sostenida del 20% o más de su pico reciente, podría empeorar en el 2019. Así lo sostienen varios expertos consultores de la CNBC, que apuntan como principales factores de riesgo la posibilidad de que la Reserva Federal siga aumentando más la tasa de interés o lo que está produciendo una seria incertidumbre es las futuras relaciones comerciales entre Washington y Pekín. Esto es lo que yo pienso como tema más importante, que este impredecible presidente que tiene Estados Unidos debería intentar por todos los medios de arreglar sus temas con China. Bueno, ya que estamos en vísperas de Año Nuevo, y yo le pregunto, ¿con qué hace usted el brindis de Año Nuevo? ¿Con qué hace usted el brindis en Navidad? O hasta en los matrimonios, siempre con algo que llamamos champán. Pero champán es ese vino que tiene burbujas, mal empleado el nombre, porque solamente champán
es originario de la región de Champagne en Francia. Y no hay momento malo para brindar con champán, dice este artículo. No hay ninguna duda, la bebida por excelencia de la Navidad y el Año Nuevo y en general de todas las celebraciones es un vino francés de color dorado lleno de burbujas, el champán. Cada año se producen 268 millones de botellas de esta bebida espumosa y solo en Nochevieja se beben en todo el mundo 360 millones de copas de champán para festejar la llegada del Año Nuevo. ¿Quién inventó el champán?, pregunta este artículo, y responde Dom Perignon. Está inmortalizado en un relieve en la abadía de Hautevillers. Hautevillers debe ser porque es francés. La tradición, cuestionada por no pocos, atribuye el descubrimiento del champán a un cura benedictino. Los curas benedictinos eran borrachos, pero al 100%, tanto que inventaron un trago que también se llama benedictino. Bueno, hablemos de este cura, Don Pierre Perignon, un monje benedictino francés que vivió entre 1638 y 1715, que pasó buena parte de sus 77 años de vida en la abadía de Hautevillers, situada en plena región de Champagne. La leyenda cuenta que él dio con la fórmula del champán, el famoso método de la doble fermentación, por pura casualidad, y cuando bebió por primera vez ese vino espumoso y sintió en su boca la explosión de todas las burbujas, llamó a gritos a los demás monjes de la abadía: «¡Venid corriendo! ¡Estoy bebiendo las estrellas!». Al principio el champán era solo para los reyes, reinas y príncipes. La reina Sofía de España y el príncipe Henrik de Dinamarca salen en una foto brindando en un banquete ofrecido por el rey Bhumibol Adulyadej de Tailandia en junio de 2006. Bueno, cuentan que cuando Hugo Capetto fue coronado rey de Francia en el año 987, en una ceremonia solemne que muchos sitúan en la Catedral de Reims, en el corazón de la región de Champagne, comenzó la tradición, que luego seguirían los sucesivos monarcas, de brindar con vinos de la zona, que aunque estaban elaborados con las mismas uvas que el champán, aún no tenían sus burbujas. A partir de Hugo Capetto, una treintena de reyes de Francia fueron coronados en Reims, y en las fiestas posteriores siempre corrían vinos del lugar que poco a poco fueron adquiriendo gran fama, hasta tal punto que después de 1643, Luis XIV, el Rey Sol, se convirtió en monarca y pidió que le llevaran a su palacio de Versalles litros y litros de ese vino de color pajizo del padre Perignon, pues para entonces el champán ya tenía burbujas. Era considerado la bebida de los amantes, de las amantes de los reyes. La copa de champán, se dice, fue inspirada, o sea, la copa, la forma de la copa, fue inspirada, ojo, en el seno izquierdo de Madame de Pompadour. Fíjense, ustedes han visto las copas, bueno. Luis XV fue un gran degustador del vino espumoso de la región de Champagne, que bebía sobre todo en compañía de sus amantes. La más famosa de todas ellas, Madame de Pompadour, fue quien inmortalizó la frase: «El champán es la única bebida capaz de hacer más bella a una mujer después de haberlo bebido».
como las mujeres ya no se dejan solo seducir por la champaña, sino que están cambiando la industria. Cuenta la leyenda que las primeras copas creadas específicamente para beber champán de boca ancha y forma de seno fueron realizadas por orden de Luis XV, como ya dijimos, tomando como modelo el pecho izquierdo de Madame Pompadour, aunque también hay quien sostiene que en realidad se inspiraba en los senos de Madame du Barry, otra amante de Luis XV. ¿Cómo será? ¿Cómo es que se producen las burbujas? Las burbujas del champán son frutos de un hongo, la levadura. Este hongo microscópico necesita el azúcar para vivir y cuando lo consume libera un gas que es dióxido de carbono. La levadura es la responsable de transformar el azúcar en alcohol a través de un proceso llamado fermentación. El champán se elabora mediante un proceso de doble fermentación. En la primera fermentación apenas se forman burbujas, porque las uvas con las que se elabora el vino no son muy dulces, así que tienen poca azúcar y en cualquier caso el dióxido de carbono se deja escapar. Ya está pasado de moda, cuidado, beber champán en copas tipo flauta. Sigamos con la historia esta, pero en una segunda fermentación los productores de champán añaden al vino un poquito de azúcar y más levadura y cierran herméticamente la botella con gruesos tapones de un corcho especial. Bueno, lo cierto es que hay que decir que el champán se llama champán si es francés, pero hay miles de productores de ese vino con burbujas en el mundo que tienen otros nombres. Dicen que las uvas que hay que usar tienen que ser Pinot Noir, Pinot Meunier y Chardonnay, y si el vino se ha realizado siguiendo el método tradicional de la doble fermentación. Además, para hacer un verdadero champán debe tener 15 meses en crianza, o sea, guardados. Los viñedos de la región de champán en Francia son los únicos que reciben la clasificación de champán. Bueno, hay quienes lo han llamado el oro líquido. Hay dentro de el lugar una avenida que se llama Avenida Champán en la localidad de Espernay, en una de las calles más caras del mundo. Ahí se extiende a lo largo de 1 kilómetro y en ella tienen su sede grandes casas de champán, como Paul Roger, Mercier o Moet Chandon. Y sobre todo debajo de esa avenida se extienden 110 kilómetros de sótanos donde hay bodegas que albergan a una temperatura constante entre 10 y 12 grados, más de 200 millones de botellas de champán. Se dice que el champán debe beberse frío, pero no helado. La temperatura ideal es de 8 grados. Lo mejor es poner una champanera repleta de hielo y repleta de champán. Está prohibido absolutamente enfriarlo en un congelador, lo que sería un sacrilegio, dicen. Bueno, hay que tomar en cuenta que los españoles lo llaman de otra manera. Me he olvidado en este momento cómo es que se llama los diferentes tipos de este producto de usualmente un excelente vino,
¿Ah? No, sidra es con manzana, hay otro nombre. Los mayores productores hoy por hoy de ese producto son los italianos, aunque parezca mentira, y por supuesto no se llaman champán. Bueno, vámonos. Tenemos tiempo de poner algunos de esos videos exóticos o uno de los videos de Canal N. Bueno, todos los videos que tenemos tienen que ver con el fiscal Pedro Chávarri, que no asistió al Congreso para analizar el proyecto de la Junta Nacional de Justicia. Hay un video sobre el fiscal Vela que elevó al Ministerio del Interior una denuncia pidiendo protección policial para el fiscal Pérez Gómez, porque Carlos Tubino no tuvo mejor idea que mandar un Twitter donde le hablaba de que todo lo que se hace aquí en la tierra tendrá castigo y lo que está haciendo usted es generarse a sí mismo un serio mal. Así que por esto han pedido una protección. Vamos a ver lo que dice Carlos Tubino. Fiscal Pérez trata de victimizarse, está nervioso, porque ese señor Tubino es un personaje curioso de nuestra política. No sé si tenemos el video que corresponde a Carlos Tubino y donde dice que el fiscal Pérez trata de victimizarse y está nervioso. Veamos. Absurdo. Jamás se me ocurriría amenazar a otra persona, ¿no? Y si uno lo lee con detenimiento se da cuenta que ahí no hay ninguna amenaza. Yo lo que estoy viendo es que él trata de victimizarse y la verdad que está nervioso con todo lo que él le toca hacer como profesional y en el rubro en el cual está, que parece que las acusaciones que él hace se desmoronan y yo ahora lo veo en carne propia. Imagínate ese tweet en el cual uno dice, yo no quisiera, porque esto es un sentimiento, yo no quisiera, pero los males que uno hace... Los sufrimientos que origina regresan. Regresan. Pero eso puede ser mi caso, por favor. Entonces ahí estamos, él se está pintando de cuerpo entero como persona, como profesional, y la forma como él está actuando contra semejantes. Ya, pero señor Tubino, ¿usted cree que es un mensaje adecuado para Navidad? Quiero decir, ¿está contento con haber puesto este mensaje y con el resultado que está teniendo? Además, no solo como congresista, ¿no?, representante de la patria, sino como vocero de Fuerza Popular. Sí, efectivamente, porque yo soy una persona que el mismo 24 he visitado las cárceles y justamente he ido a ver a las personas que están sufriendo lo que es su fiscal originada. Injusticias, tanto en Keiko como en las prisiones. Y entonces, lógicamente, que yo soy una persona que me sensibilizo a esas cosas. Yo sería incapaz de actuar como el fiscal Pérez, ¿no? Y por supuesto, sería incapaz, y jamás se me va a poner por la cabeza amenazar a la misma persona. Yo soy la persona que he defendido toda mi vida y con mi pellejo he defendido a otros. Hemos luchado contra el terrorismo. Y entonces nosotros no somos las personas que amenazamos. Nosotros somos las personas que hemos puesto todo de nosotros mismos para sacar adelante este país. Así que no estamos en eso. Bueno, vamos a dejar el tema de este marino, del señor Tubino, congresista ya por mucho tiempo, y que se ha metido, desde mi punto de vista, en camisa de 11 varas, tratando de defender y ser vocero de un partido cuyo
principal líder, o sea, en este caso la señora Fujimori, está presa y él está tratando de poner en problemas, en situaciones incómodas al señor Pérez Gómez. Bueno, pero ¿qué ha sucedido ya en Colombia con Odebrecht? Rafael Marchán, otro de los testigos del caso Odebrecht, lo han encontrado muerto bajo condiciones que llamarían a pensar que aquellos que están vinculados con temas con Odebrecht podrían sufrir algún tipo de muerte. Han habido ya otros 2 testigos en Colombia que han sido envenenados. Vamos a ver este video sobre lo que ha pasado en Colombia con Rafael Marchán, o Merchán, segundo testigo del caso Odebrecht. Oigamos. Encontrado el cuerpo de Rafael Merchán sin vida en su casa y en situación bastante sospechosa, y es lo que se está reportando desde Colombia. Se trata de una persona muy cercana al expresidente Juan Manuel Santos. Él era el exsecretario de gobierno de Juan Manuel Santos y ha sido también testigo en el caso Odebrecht. Fue encontrado, como decíamos, sin vida. Esto lo ha informado ya bastantes medios internacionales. Se está desarrollando de todas maneras la noticia porque él ha sido, como decíamos, exsecretario de Transparencia en el gobierno pasado y además fue llamado como testigo a favor de un implicado en el caso de Odebrecht en Colombia. Las autoridades colombianas aún no revelan las causas de la muerte, pero sí se investigan por esto las circunstancias. En noviembre, el testigo estrella del caso en Colombia, Jorge Enrique Pizano, murió también, y su hijo, a pocos días, también en extrañas circunstancias, con lo cual este caso comienza a ser investigado y a ser visto también como algo extraño. Están viendo ustedes la foto de Rafael Merchán, como decíamos, ha sido secretario de gobierno del expresidente colombiano y también testigo. Y además era un testigo clave porque era esencial en este caso en Colombia, que tiene que ver también con Odebrecht. En su residencia en Bogotá, el abogado y exsecretario fue encontrado 4 días después de ser reportado como desaparecido por su familia, y como decíamos es el segundo caso de testigos que mueren en el caso Odebrecht en Colombia. La noticia ha sido anunciada por la Fiscalía General, todavía no se revelan las causas, repetimos, está siendo objeto de investigación, pero la familia del abogado no sabía dónde estaba él desde el 24 de diciembre y ya habían reportado su desaparición. Fue llamado como testigo a favor de Luis Fernando Andrade, que es el exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura, procesado por los sobornos de la Ruta del Sol 2, que es esta obra también polémica en Colombia, como parte del caso de corrupción de la multinacional. Y hace poco salió del país junto a su familia por hostigamientos y amenazas en su contra y pidió este hombre, Luis Fernando Andrade, asilo en Estados Unidos. Él había denunciado en noticias también que tenía temor por su seguridad y es por eso que termina pidiendo asilo en Estados Unidos. Dice que habían detectado que tenía frente a su edificio algunas antenas para escucharlos y también para seguir sus movimientos. Y finalmente con esa información es que logra salir del país. Ahora, la muerte de Merchán complica aún más el panorama judicial del caso Odebrecht porque, como decíamos, es el segundo testigo clave que muere de forma extraña. El primero, como repetimos, fue Jorge Enrique Pizano, que fue encontrado en noviembre en su finca sin vida. Dejamos y 2 días este después tema. De su sepelio, Cuando tú ves que esas cosas pasan, es justo pues que el fiscal Pérez pueda pensar que lo mismo podría suceder con él o alguno de sus testigos. Hoy nos ha
llegado La República porque Hildebrandt no ha anunciado que no va a publicar sino hasta enero. Y La República nos cuenta que la investigación a mafia de los cuellos blancos estaría en peligro. Según La República, sus plazas de las fiscales, sus plazas vencen en 3 días y el fiscal de la Nación no las ha confirmado en los cargos ni les informan si tendrán recursos para las diligencias. Magistradas destaparon caso de corrupción que alcanza a alcaldes, jueces, fiscales y exmiembros del Consejo Nacional de la Magistratura, empresarios y políticos. Son las fiscales Castro y Sánchez. Bueno, La República nos cuenta que 2 militantes apristas son los operadores de la denuncia contra el fiscal José Pérez por supuesto acopia en su tesis. Agrobanco prestó 200 millones de soles a 5 clientes que no pagan. Sin embargo, dice La República, Vizcarra lo reflota. Personaje 2018, Charmelí. Hace 30 años mataron a su padre, el periodista Bustío, y aún no hay justicia. 51.000 jóvenes postulan a beca 18. Fotografía tomada por Alden Mejía del fiscal de la Nación con un título que dice Fiscal de la Nación Chávarri en su laberinto. Denuncia el fiscal José Pérez contra Gonzalo Chávarri y hasta en despacho del titular del Ministerio Público, quien ahora deberá inhibirse y derivar el documento a otro fiscal supremo. La pregunta que se hace en La República es, ¿lo hará? En el caso de los cuellos blancos no puede investigarlo porque no se han inhibido. Bueno, yo tengo que desearles a todos muy feliz año nuevo, que en el próximo año me puedan conseguir lo que están soñando hoy, ya sean asuntos de orden espiritual o material, hagan que puedan hacer realidad sus deseos y sus sueños. Acuérdense que aquí hacemos todo lo posible para que usted siempre esté cargado de buena suerte, así que ver esta plataforma será una forma de que usted siga o obtenga la buena suerte. Yo deseo de todo corazón a todas las personas que no solo nos ven, nos escriben, comentan, están en desacuerdo o están de acuerdo con nosotros, los que me envían interesantes notas a mi WhatsApp, a los que simplemente pasivamente nos ven y aceptan lo que decimos, a todo el mundo, nuestros mayores deseos de felicidad, muy especialmente a Ernesto, que día a día coopera con nosotros en poder hacer llegar a ustedes videos, información y lo que mejor pueda servirnos para ilustrar a ustedes sobre hechos, situaciones y noticias. Un saludo muy especial a la gente de Canal N, que nos ha permitido utilizar su material cada día. Otro tanto tendremos que hacerlo con aquellos que hemos mencionado cuando hemos usado material de ellos, en este caso a la BBC, la Deutsche Welle, a Radio Francia Internacional, a todos nuestros amigos en París especialmente,
también a Russian Telecommunication, que firma con las letras RT, que últimamente se ha vuelto un medio de comunicación con muchísimo material que podríamos llamar alternativo. En fin, a toda la gente que nos ha venido a visitar de vez en cuando y a los nuevos políticos que se harán cargo de las municipalidades en los próximos días. A todos muy, muy feliz Año Nuevo. Y creo que deberíamos cerrar con nuestra famosa canción de Yo tengo fe que todo cambiará, y luego enganchar, como hacemos siempre, con Radio Francia Internacional. Les vuelvo a decir que para mí es un enorme gusto poder estar con ustedes, preparar el programa, y si Dios quiere y la vida lo permite, continuar el próximo año haciéndolo. Y mucho ojo, tengan cuidado, que hoy es el Día de los Inocentes, que no le vayan a contar cuentos. Y luego de nuestra canción nos iremos, como todos los días, a Radio Francia Internacional. Adelante. Yo tengo fe, también mucha ilusión, porque yo sé, será una realidad el mundo de justicia que ya empieza a despertar. Yo tengo fe, porque yo creo en Dios. Yo tengo fe, será mucho mejor. Se callará el odio y el dolor. La gente nuevamente hablará de su ilusión. Yo tengo fe, los hombres cantarán una canción de amor universal. Yo tengo fe, será una realidad el mundo de justicia que ya empieza a despertar. Yo tengo fe que todo cambiará, que triunfará por siempre el amor. Yo tengo fe que siempre brillará, la luz de la esperanza no se apagará jamás. Será una realidad el mundo de justicia que ya empieza a despertar. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la la Bienvenidos a la sintonía de Radio Francia Internacional en este viernes 28 de diciembre. Tenemos media hora de contenidos por delante que empezamos con este noticiero. En los controles, Vanessa Loazú. Lucía Valentín. Los países europeos actúan en contra del derecho internacional. Lo denuncia la ONG que desembarcó hoy a 300 migrantes en un puerto del sur de España. Fueron rescatados frente a Libia, pero ni Malta ni Italia quisieron recibirlos. Regalo de fin de año envenenado para el gobierno francés. Vuelve el escándalo Benalla, del nombre de un ex colaborador del Elíseo que habría estado viajando con pasaporte diplomático para misiones privadas de consultoría. Máxima tensión en República Democrática del Congo ante las controvertidas elecciones de este domingo. El voto se ha aplazado en 2 provincias y han sido retirados 1000 colegios electorales en la capital. La oposición denuncia maniobras para impedir el voto de sus simpatizantes. Noticias en la sintonía de Radio Francia Internacional y en rfimundo.com.
España vuelve a abrir sus puertos a los migrantes socorridos en el Mediterráneo. El barco de la ONG proactiva Open Arms atracó hoy al sur de España con más de 300 migrantes a bordo rescatados frente a las costas de Libia. Italia y Malta le cerraron sus puertos. Francia, Libia y Túnez simplemente ni respondieron al requerimiento. Óscar Camps es director de Open Arms. Ha sido una operación muy difícil. Estamos convencidos de que estas 310 personas no hubieran llegado a ninguna parte, de no haber encontrado con nuestro barco, y estamos seguros de que hubieran muerto, ¿no? De hecho, se desconoce el paradero de una embarcación con 100 eritreos, que tampoco sabemos lo que ha ocurrido con ellos, y esto es lo que está pasando en el Mediterráneo actualmente. Hemos pasado de la inacción de la propia Unión Europea al bloqueo. Pedimos también a la Unión Europea que no solamente exija austeridad económica a los países, sino que exija también que cumplan con las normativas internacionales y con los convenios a los que están suscritos. Estamos hablando de vidas en peligro, de personas que necesitaban atención y ayuda, y ha sido muy lamentable el tener que hacer 8 días de navegación para poderlos depositar en un puerto seguro, cuando la normativa internacional nos dice que hay que ir al puerto seguro más cercano y a cualquiera de los puertos europeos antes de llegar a Algeciras. Óscar Camps, director de la ONG Open Arms. El gobierno francés está viviendo un fin de año muy movido. A las protestas de los chalecos amarillos se suma ahora una nueva polémica, Benalla, del nombre del ex colaborador del Elíseo que fue grabado en mayo pasado golpeando a manifestantes en París. Ahora Benalla parece haberse reconvertido en asesor para países africanos y viajó a Chad pocos días antes de que lo hiciera el presidente francés. Además, lleva varios meses viajando con un pasaporte diplomático que le dio el Elíseo cuando todavía trabajaba para Emmanuel Macron. Detalles con Natalia Olivares. Durante su comparecencia ante la Comisión del Senado que investigaba su responsabilidad en la represión violenta de una manifestación del 1 de mayo y acerca de su rol como agente cercano al presidente de la República, a la pregunta ¿usted todavía tiene pasaportes diplomáticos?, la respuesta de Alexandre Benalla fue esta. Bajo juramento declaró que no estaba en posesión de los pasaportes y que estaban a disposición de las autoridades. Sin embargo, fuentes de la prensa aseguran hoy que Alexandre Benalla, que se convirtió en consultante, estuvo en África y viajó con pasaportes diplomáticos justo antes de una gira presidencial a ese mismo lugar. En resumidas cuentas, mintió ante la nación, un escándalo según la mayoría de los políticos, incluso los cercanos al presidente, y la pregunta es ¿hasta qué punto este personaje turbio puede desestabilizar al gobierno y el país? Y sobre todo, ¿por qué y por quién está siendo protegido? Todo esto después de un escándalo sobre tratos preferenciales hacia ese responsable de seguridad y sobre los nexos turbios que mantenía con la presidencia. Estas nuevas revelaciones hacen tambalear al Elíseo una vez más y a pocos días del mensaje presidencial de fin de año. También en Francia se declaró anoche un incendio en una vivienda social en una ciudad de la periferia norte de París, dejando 4 muertos y 5 heridos. Entre los fallecidos hay 2 niñas muy pequeñas. Por el momento se privilegia la pista de un accidente doméstico. El ejército sirio retoma el control de parte de la zona norte del país, que estaba todavía en manos de los rebeldes. Las milicias kurdas pidieron esta mañana a las fuerzas del régimen al-Assad que desplegaran en las regiones que controlaban los kurdos al norte de Siria ante la amenaza de una ofensiva de Turquía en la zona. Las unidades del YPG lanzaron este llamado pocos días después de que su hasta ahora aliado, Estados Unidos, anunciara su retirada de Siria. El Kremlin se ha felicitado por la entrada de las tropas sirias en esta zona. En apenas 48 horas, la República Democrática del Congo vota en unas elecciones controvertidas. Tras haber sido aplazadas en varias ocasiones, buena parte del país votará en estos comicios legislativos, presidenciales y provinciales. Sin embargo, 2 de esas provincias se quedarán fuera hasta marzo, oficialmente por la violencia y por un brote de ébola en una de ellas. Además, han sido cerrados unos 1000 colegios electorales en la capital, Kinshasa. La oposición asegura que se intenta silenciar a parte de su electorado. El gobierno argumenta problemas en la organización. Más detalles con nuestra corresponsal Gemma Parellada. La tensión se dispara junto a la incertidumbre en la República Democrática del Congo, a solo 2 días de unas elecciones que se están convirtiendo en una bomba de relojería. Aplazadas ya 3 veces desde hace 2 años, las condiciones de las votaciones siguen siendo precarias. De momento, la Comisión Electoral ha excluido de facto a 3 zonas del país,
Beni Butembo y Yumbi, alegando problemas de seguridad y el riesgo por la epidemia del ébola, lo que ha causado la ira en estas localidades y manifestaciones. Representan 1.200.000 votantes y, curiosamente, son zonas de la oposición. La comisión ha dicho que votarán en marzo, pero para entonces ya habrá jurado el cargo el nuevo presidente. Eso si es que finalmente se vota este domingo, porque de nuevo las dudas amenazan los comicios. Siguen faltando máquinas de votar y algunos centros de votación no podrán abrir, según ha admitido la propia Comisión Electoral esta mañana. Estas elecciones deberían poner punto y final a la era Kabila, el presidente que llegó al poder joven como arquitecto de la paz, pero que en los últimos años ha derrapado hacia un régimen de tono dictatorial y que ahora se resiste a abandonar. Él no se vuelve a presentar, se lo impide la Constitución, pero de momento ya ha tenido una prórroga de 2 años y ahora aspira a seguir en la cumbre a través de su delfín, Ramazani Shadari. Desde Abidjan informó Gemma Parellada para Radio Francia Internacional. En Sudán fueron detenidos 9 dirigentes y 9 militantes de la oposición justo antes de que empezaran hoy nuevas manifestaciones contra la subida de los precios de los productos básicos. Poco a poco estas protestas se han empezado a dirigir contra el régimen en sí, contra Omar Hassan al-Bashir, que controla Sudán desde hace casi 30 años. 19 personas, entre ellos 2 militares, han muerto en estas protestas. Jan Arsen Yao es africanista de la revista Mundo Negro. Ya casi estamos entrando en la tercera semana de protestas en Sudán por el aumento de los costes de la vida, la falta de productos de primera necesidad en el mercado, pero sobre todo también una inflación que según los expertos rondan casi el 70%. Y sumado a eso, pues yo creo que está también la posibilidad, bueno, yo creo que la vía libre ya que le ha dado el Parlamento al presidente Omar al-Bashir para que se pueda presentar pasado 2020, una persona que lleva en el poder desde 1989, si mal no recuerdo, pues ahora mismo pues la población se pregunta, pero ¿qué es lo que puede aportar ese señor después de tantos años sin poder resolver los problemas que cada cierto tiempo vuelven otra vez a la palestra, ¿no? Entonces yo creo que es una situación bastante seria, aunque bueno, no ha llegado todavía a los extremos, pero es bastante crítica. Jan Arsen Yao, entrevistado por Natalia Olivares. Y hablamos de un robo que le cuesta muy caro a México, el del huichacol o hurto de combustibles. Según un informe presentado ayer por el director de Petróleos Mexicanos, más de 3.000 millones de dólares se esfuman en el aire cada año por este robo, es decir, el equivalente del presupuesto anual de la UNAM. Detalles sobre este huichicol con Ismael Valverde, analista estadístico y economista de la UNAM. Tiene que ver con la estrategia de seguridad que se llevó a cabo por el gobierno federal anterior, el de Enrique Peña Nieto y el de Felipe Calderón. Digamos, la forma en la que comenzaron a atacar el problema con los narcotraficantes y afectaron las estructuras de sus ingresos. Cada vez fue más complicado empezar a comerciar con droga, trata de blancas, con migrantes, y fueron migrando poco a poco hacia el robo de combustible. La segunda razón tiene que ver con los incentivos. Hasta hace poco teníamos precios del petróleo que comenzaron a subir, particularmente en México. Y pues muchas personas, tanto consumidores como los llamados guachicoleros, tendrán incentivos económicos para robar combustible por una parte y por la otra para comprar combustible mucho más barato en el mercado negro. Y una tercera circunstancia también tiene que ver con las condiciones de pobreza en algunas zonas extremas que tienen en comunidades cercanas a muchos ductos de Pemex. Se empezaron a inmiscuir muchas poblaciones en el ordeñamiento de esos ductos particularmente. Ismael Valverde, analista estadístico y economista de la UNAM, entrevistado por Yaiza Martín. Gracias por escucharnos y seguirnos también en rfimundo.com.